muy interesante cuando se habla de los medios de comunicación. Es lo que está pasando ahora, en este momento, y no sé si ustedes se dan cuenta que en Francia hace rato que ya no hablan de Venezuela. Hace poco tiempo, cada día, ¿sí? En la radio pública, en Le Monde, Libération, que son periódicos importantes, a cada rato se hablaba de Venezuela y de repente nada. ¿Y por qué ya no hablan de Venezuela? Porque el amigo preferido de los medios de comunicación, Juan Guaidó, está en situación complicada actualmente en Venezuela, ¿sí? Así que no hay que informar a los franceses de que lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó que todos los latinoamericanos que miran la Telesur conocen, ¿sí? Es que el 23 de febrero pasado, cuando hubo esa farsa de la pseudo ayuda humanitaria desde Cúcuta en Colombia, ¿sí? Que Guaidó no tenía el derecho de salir de Venezuela porque la justicia le impidió, y que pasó la frontera clandestinamente, ¿sí? ¿Por quién fue ayudado? Por los paramilitares colombianos, los rastrojos. Y que cuando esos paramilitares terminaron su ayuda, quien tomó a Guaidó es el gobierno colombiano, ¿sí? Entonces, en términos de información, eso es algo muy importante, ¿sí? Y aquí todo el mundo está callado. Yo miré hasta ahora, hay 3 medios de comunicación franceses que hablaron de eso. Hay Radio France International, en la web, Le Point y Le Figaro, 3 periódicos de derecha. Pero todos los medios de comunicación considerados como de centro izquierda, de izquierda, todos callados sobre este escándalo, e incluso sobre lo que está pasando ahora, que pasó hace 1 o 2 días en la Asamblea General de la ONU, cuando Duque presentó un informe de 128 páginas sobre la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela con el Ejército de Liberación Nacional y la resurgencia de las FARC, ¿sí? Y que llegó un diario colombiano, el colombiano se llama, yo creo, que dijo, no, esa fotografía ya es de 2013 y no es guerrilla en Venezuela, está en Colombia. Y que la AFP, la agencia France Presse, también dijo que esas fotografías falsas que fueron tomadas en Venezuela, que eso es una mentira frente a la ONU. Es decir, que es casi la misma cosa que Colin Powell, en 2003, con la pólvora de armas de destrucción masiva de Irak, ¿sí? Y aquí a nadie le sorprende eso, nadie dice nada. Así que cuando nosotros explicamos que hay un problema con los medios de comunicación, no es porque estamos en una paranoia o no sé qué, o un complot, no sé. No, realmente hay un problema real con los medios de comunicación, porque evidentemente que esta coexistencia, cohabitación entre la derecha venezolana, los paramilitares colombianos y el gobierno colombiano, quiere decir algo, tiene una importancia política tremenda, ¿sí? Así que, bueno, a veces la gente nos pregunta, ¿pero qué está pasando en Venezuela? Y les digo, pues chico, ya no hay nada. Eso es. Guaidó está en una situación muy complicada, muy difícil, y por eso vamos a ayudar al amigo Guaidó. Entonces, en los medios de comunicación tú tienes 2 maneras de tergiversar la realidad: mentir con mentiras o con el silencio. Ahora es el silencio. Pero eso no es nuevo frente a América Latina, frente a procesos diferentes. El caso de vez en cuando es con Cuba, que se viene toda, de vez en cuando es con Nicaragua, ¿no? Menos sí. Con Nicaragua, pero también sí, con Nicaragua. Mucho con Nicaragua. Hablemos de eso de Nicaragua, que creo que tú lo has seguido. Lo de Nicaragua es también impresionante, porque no te voy a decir una cosa, no me enamoré de Daniel Ortega. Es un presidente que considero de izquierda, que tiene una política que es mucho mejor que la de la derecha antes, y mucho mejor que si mañana regresa a la derecha. Bueno, ahora ya no es una revolución lo que está pasando hoy en día en Nicaragua. Hubo una crisis el año pasado, 2018, donde hubo un intento de reforma a la seguridad social, al INSS. La gente bajó en la calle, protestó, por razones que se puede entender, sí. Bueno. Y bueno, Daniel Ortega retiró la reforma.
pero siguen las manifestaciones. Desde el punto de vista de los medios de comunicación aquí, pero también muchos en América Latina, no es una especialidad europea. Hay una represión tremenda en Nicaragua, pero no es lo que pasó. Lo que pasó fue un enfrentamiento entre un grupo de nicaragüenses que querían derrocar a un presidente elegido, Daniel Ortega, y un grupo de sandinistas que querían defenderlo. Y hay víctimas en ambos lados. Pero los medios de comunicación, y hay un problema grande, importante y muy complicado para nosotros de explicar. Los medios de comunicación, bueno, tienen su ideología, entonces tienen una visión negativa de Nicaragua y de Daniel Ortega del sandinismo, ok. Tienen una visión negativa de Venezuela, de Maduro y del chavismo, ok. Pero hay un conjunto de ONG, que sea en Venezuela, que sea en Nicaragua, que se autoproclaman de defensa de los derechos humanos, que propician cifras, informaciones, datos a las grandes organizaciones, las multinacionales de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como la Federación Internacional de Derechos Humanos. La información viene de los países mismos. Amnistía Internacional no investiga. ¿Sí? Bueno, esas organizaciones están vinculadas con las oposiciones. Así que tú tienes un fenómeno donde los medios de comunicación, las ONG de defensa de derechos humanos, atacan, insultan, te dicen que hay una represión tremenda y la opinión pública lo cree. No tiene razón de no creerlo. ¿Qué pasó en Nicaragua? Muy interesante. Hubo víctimas en ambos lados. Hubo lo que en francés se llama bavure policière, no sé cómo se lo puede decir en español. Bueno, si errores de la policía, bueno, sí, eso hay en todos los países, en Francia hay, sí. Pero una comisión de la verdad del gobierno estima que hubo 200 víctimas, 220 víctimas, de los cuales 22 policías matados por armas de fuego. No son manifestaciones pacíficas. Decenas y decenas de policías heridos de bala. ¿Sí? Como sucedió en Venezuela. Como en Venezuela. Que tú lo presenciaste. Como en las guarimbas, que hubo sandinistas secuestrados, torturados, matados, y hay pruebas, hay evidencias. La juventud sandinista hizo algo. Bueno, la Comisión de la Verdad dice eso. Pero las organizaciones de derechos humanos propagaron cifras increíbles. 300 muertos, 350, 400, hasta 500. Hasta 500. Yo lo vi en La Croix, que es un periódico católico que se llama La Cruz en francés. 500 víctimas de Ortega. ¿Sí? Lo vimos en Le Point, periódico de derecha, 500. Lo vi en una llamada firmada por gente de izquierda. Más de 500 muertos. ¿Qué es lo que descubrimos hace 3 semanas? Una de esas organizaciones, que se llama la ANPDH, Asociación Nacional Pro Derechos Humanos de Nicaragua. La cúpula de esta organización organiza una conferencia de prensa, ¿sí? En Nicaragua, en Managua, y denuncia que su presidente, su jefe, se fue a Costa Rica con $500,000, que no saben dónde están los $500,000, ¿sí? Que de los $500,000 hay 300,000 que fueron otorgados a la organización por la New Endowment for Democracy. Hernando, tú la conoces muy bien porque yo creo que en Francia fuiste el primero en explicar lo que es la NED, ¿sí? Que es, y lo han explicado los fundadores, ¿sí? Que es lo que hacía la CIA antes, ¿sí? E incluso la gente de la cúpula de esa organización explica que este presidente, que se llama Leva, ya olvidé el nombre, infló el número de víctimas para recibir más subvenciones de Estados Unidos. Esas son las ONG sobre las cuales se apoyan organizaciones como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch. Es decir, que es una manipulación, desinformación total. Sin embargo, donde la cosa es complicada es que atacar
a Amnistía Internacional, que tiene una fama muy buena, así en Europa o en Francia. Es algo muy complicado, es algo muy complicado. Es la misma cosa que cuando hemos atacado hace unos años a Robert Menard, Reporteros Sin Fronteras, ¿sí? Cuando estaba RSF atacando a cada día a Cuba, por ejemplo, más que todo Cuba y Venezuela. Y estaba muy mal visto. Ahora sabemos que Robert Menard es un ultraderechista, ¿sí? Entonces no estoy diciendo que Amnistía Internacional está entre las manos de la ultraderecha, pero objetivamente, cuando uno mira las posiciones de Amnistía Internacional, ellos están ahora los voceros de la derecha y de la ultraderecha de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Y eso es muy grave, claro. ¿Hasta el momento no se han metido con Cuba o sí? ¿Tú qué le has Cuba dado? le olvidaron un poco, Cuba. Y ¿Debido a Venezuela? No, yo creo que, no sé, eso es una especulación de parte mía. Ellos han visto que la relación mejoró con la Unión Europea, entre Cuba y la Unión Europea. Entonces ya no ponen el énfasis sobre Cuba. El énfasis es sobre Venezuela y sobre Nicaragua. Sabiendo que si mañana cae Venezuela, claro que para Cuba va a estar muy complicado, ¿sí? Pero la prioridad actualmente de la troika de la tiranía, Estados Unidos, esas ONG y los medios de comunicación, es Venezuela. Porque Venezuela es un símbolo, es el chavismo, fue el, ¿cómo se dice? El portaavión, fue el portaavión, sí, de la izquierda latinoamericana. El que desorganizó el continente. Exactamente, sí, de Venezuela con Lula, con Fidel Castro, nació la UNASUR, nació la CELAC, nació el ALBA, el que hace falta que caiga, ¿sí? Cual que sean las condiciones. Así que asistimos a este espectáculo a la vez risible pero inquietante y peligroso de esta guerra, porque es una guerra. Venezuela está sometido a una guerra total, Cuba ya lo conoce, ¿eh? El embargo que hace desde los años 60, y en condiciones que a veces te da la risa. Porque miramos lo que está pasando hoy en día, estamos el martes en Perú. En Perú, el presidente Vizcarra anunció que suprime y destituye el Congreso. El Congreso anuncia que destituye al presidente. Y tenemos en Perú hoy en día, no sé cómo estará dentro de 2 días, una vicepresidenta encargada. Es decir, una Juan Guaidó peruana, ¿sí? Y eso es muy interesante porque el presidente Vizcarra le entusiasmaba cuando en el cartel de Lima, que se llamó también Grupo de Lima, estaba sosteniendo el Juan Guaidó venezolano. Vamos a ver ahora cuál va a estar su reacción, sabiendo además que la Fuerza Armada peruana y la Policía Nacional peruana anunciaron que apoyan al presidente. Entonces me pregunto si desde un grupo de Caracas van a desatar el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para derrocar a Vizcarra porque hay una presidenta encargada. Es decir, que tú tienes un doble rasero total. Hasta ahora, ¿qué va a hacer Trump con esta presidenta encargada? ¿Sí? No tiene sentido. Pero, lo digo riéndome, pero no es tan risible, porque en realidad eso nos enseña, nos muestra que cuando uno empieza a jugar con la democracia, es decir, a aceptar condiciones donde un tipo se pretende presidente cuando no fue elegido por nadie, eso poco a poco se puede extender y que todo el mundo va a estar tocado. Es decir, que queriendo destruir Venezuela, están poco a poco destruyendo la democracia en América Latina. Porque ahora cualquier persona hace lo que quiera, ¿sí? El presidente se va y lo vamos a derrocar y me instaló presidente. Ya ocurrió con Paraguay, con Lugo, con Honduras, con Zelaya, pero ahora es Perú. Una última pregunta sobre esto. Y es que tú que conociste de adentro la prensa francesa y la sigues conociendo,
¿Es que los periodistas no se dan cuenta de esto o es que no se quieren dar cuenta de esto? La gran mayoría de periodistas, es casi la totalidad de periodistas. Es muy complicado, es un tema muy complicado. Tenemos, yo no quiero decir que todos los periodistas están unos voyous en francés, bandidos, están vendidos. El problema es que poco a poco, porque eso hace años que hay una campaña sobre Venezuela. Entonces cuando Obama, el bueno Obama, escribe o firma este decreto que dice que Venezuela es un peligro para Estados Unidos, para la gente aquí, si Obama lo dice, es más serio que si es Trump, primero, ¿sí? Entonces eso da más fuerza a esa idea que en Venezuela hay algo malo. Cuando además tú tienes el presidente Macron, que es, nadie sabe ahora si es, sí, sabemos que es de derecha, pero que también mezcla con la izquierda, que reconoce a Guaidó, eso crea una incomprensión en la gente ya no sabe, ¿sí? Los medios de comunicación, frente a esta campaña de años, ya no se atreven a defender Venezuela. Las cúpulas de los medios de comunicación, lo que yo llamo los comisarios políticos, lo que escuchamos en la radio de servicio público en la mañana entre las 6:30 y las 8:30, son comisarios políticos. Sí. Y lo lamento porque yo hago parte de los defensores del servicio público, ¿sí? Pero lamento que sea ahora el vocero de la oposición venezolana. Entonces tú tienes periodistas que no están en este rumbo, que estarían capaces de escribir otra cosa, pero se autocensuran, porque si no los botan del circuito. Sí, hoy en día llega un joven periodista, no sé, Le Monde, Libération, El Obs, yo estoy hablando de periódicos que todo el mundo conoce en Francia, con un reportaje diciendo Nicolás Maduro es víctima de una agresión tremenda de Estados Unidos, eso es un crimen en contra de la humanidad. Nadie ya lo va a publicar. Y el tipo tiene que cambiar de trabajo. Entonces, poco a poco se instaló una situación donde, incluso, bueno, tú lo sabes como yo, porque estamos más o menos en la misma situación, y hay cada día menos espacio para intentar explicar la realidad. Lo he dicho a propósito cuando hablé de Nicaragua, cuando dije que no estoy enamorado de Daniel Ortega. Se puede criticar la política de Daniel Ortega, se puede criticar unas medidas de Nicolás Maduro, pero esos países están viviendo una agresión que explica a 90% la situación en la cual están. Y eso hay que denunciarlo, ¿sí? No se puede tener una opinión sobre la política económica de Nicolás Maduro. Está en una situación donde está arrinconado, ¿sí? Por los Estados Unidos, por la Unión Europea. Bueno, no puede inventar una política. Está respondiendo cada día a la amenaza, ¿sí? a la agresión. Y bueno, eso ya es muy complicado ahora explicarlo. Entonces, hasta ahora no hemos encontrado la solución. Tenemos las redes sociales. Tú sabes que, por ejemplo, si mañana, disculpe, es una cosa que no me gusta decir, pero hay que imaginarla. Si mañana cae Maduro, la primera cosa que van a suprimir es Telesur. Es Telesur, porque Telesur es una molestia en el continente americano. Hay que dejar la exclusividad a CNN. Y a El Tiempo en Colombia, y a Caracol, y todo eso, ¿sí? Los medios de comunicación están en el, como decir, voy a tener una dificultad porque en castellano no encuentro la palabra, pero está en el corazón del dispositivo. Está en el corazón del dispositivo. Y por eso este esfuerzo, para no dejar exprimirse opiniones afuera. A mí no me molesta escuchar en la radio francesa o la televisión a alguien de la oposición de Nicaragua o de Venezuela. Si uno les puede responder, si uno puede debatir. Bueno, hay un debate, la gente hace su opinión, pero eso ya no existe. Eso ya no existe.